El sacrificio de Jesús no tiene sentido si no lo comprendo con el poder de la magnitud que fue efectuado. Pero si yo veo el sacrificio de Jesús como, la película de la pasión, o si yo digo, Jesús murió, sí, en la cruz, sufrió mucho, lo traicionó Judas, lo negó Pedro. Si yo veo el sacrificio de Jesús como una escena, una obra de teatro, como algo que sucedió, y no lo tomo con la magnitud real que fue, entonces el sacrificio es sin fuerza, pierde sustento. Porque Dios nunca planeó que la muerte de Jesús pasara desapercibida en su verdadero motivo. Porque el motivo de la crucifixión de Jesús eres tú. Si comprendemos el sacrificio y la ofrenda de Jesús como su cuerpo en olor fragante, si pasamos por alto, que Él murió, pero pues Él murió, si no lo comprendemos que fui yo el motivo, entonces ¿de qué sirvió el sacrificio? Ahora, ¿a quién le beneficia el sacrificio? Pudiéramos decir, a todos nos beneficia el sacrificio, pero en realidad no le beneficia a todos, porque no todos lo creen, no todos lo reciben y no todos lo comprenden. Solo beneficia el sacrificio de Jesús a aquel que lo cree, lo comprende, y el sacrificio de Jesús está determinado en un principio fundamental que tiene que ver con la palabra valor. ¿Quiénes de ustedes se sacrificarían por algo que no vale? Nadie. ¿Quién cambiaría oro por cobre? Nadie. ¿Quién cambiaría una mansión por una casa de cartón? Nadie. Entonces, el valor que nosotros tenemos como criaturas de Dios, como creación del Señor, es un valor que está por encima muchas veces de nuestra propia comprensión. Porque este no es un juego de negociación, sino que Dios Padre puso todas las cartas sobre la mesa y lo arriesgó todo por nosotros. Y el valor que nosotros tenemos para con el Padre está manifestado en una obra, en un acto. ¿Cuál? La muerte de su Hijo. ¿Cuánto valgo yo? Mi valor tiene precio de sangre. Yo valgo la sangre de Jesús. ¿Y cuánto vale la sangre de Jesús? Es invaluable. Sobrepasa todo entendimiento. Y las personas regularmente, incluyendo creyentes, que no comprenden el valor de la sangre de Jesús y del sacrificio de Jesús, se sienten aisladas o incluso inmerecedoras del amor y de la gracia de Dios. Quiero hablar acerca de las 4 dimensiones del amor, brevemente. Un pensamiento breve, pero creo yo sustancial. Pero quiero comenzar con este texto que está en Romanos 8:32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La palabra escatimar, ¿alguien sabe qué significa escatimar? La palabra escatimar significa reservar cosas, no entregarlo todo. Escatimar habla de alguien que es calculador. Alguien que escatima no lo entrega todo, no lo da todo. Crea y genera reservas por si, y qué tal si pasa aquello, y por si pasa aquello, mejor nos quedamos con esto. Entonces la Biblia dice, el que no escatimó, se está refiriendo al Padre. O sea, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Para salvarnos, el Padre no envió a un ángel. Pudo enviar a un ángel. Pudo solucionarlo de otras formas, pero Dios es un Dios correcto y de principios. Y dice, y el término, ni a su propio Hijo. O sea, el escritor de Romanos, que es el apóstol Pablo. Bueno, no sé si ustedes sabían que Pablo escribió muy poco, más bien todo lo dictaba. O sea, él se atribuye las cartas, ¿verdad? Pero quien escribía eran otros porque él no veía bien, pero él las dictó. Y él está dictándole a uno de los escritores que tiene, alguno de los muchachos, dice, a ver, ponle ahí, el Espíritu me está diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo.
sino que lo entregó, lo soltó, lo dio, lo regaló por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es el mejor regalo que Dios te ha dado entonces? El regalo de su Hijo. Y el regalo de su Hijo está envuelto en el poder de tu o mi salvación, porque Él nos está salvando. Jesús representa mi salvación, mi vida eterna, mi vida en abundancia en esta tierra. Fíjense el término, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero para poder entender el valor de esta entrega, al hijo del pastor de Amistad Cristiana, el año pasado, a mediados, lo secuestraron y le pidieron 10 millones de pesos. ¿Qué vale más? ¿El hijo o el dinero? Ya tiene a su hijo de vuelta, porque el dinero no vale nada en referencia a las personas. Si de tu familia te marcan y dicen, tuvimos un choque, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo está el motor? ¿Se rayó mucho el carro? No, de menos. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás vivo? No, te estoy hablando acá del limbo. Ah, bueno. ¿Qué vale más? La persona que el instrumento, que la cosa. Pero resulta que el texto dice, el que no escatimó, o sea, el que no reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso significa que Dios nos dio algo o alguien. ¿Qué nos dio? ¿Nos dio algo o alguien? Si el Señor ya nos dio a alguien que es más valioso que algo, ¿me estoy explicando? Si el Señor ya nos lo dio, no nos lo va a dar, ya lo entregó, ya nos dio a alguien. Por eso el texto, la pregunta de signo de interrogación de su texto está en referencia a la cosa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo crees que no nos va a dar también con Él todas las cosas? Si Dios ya te dio a alguien que es su Hijo, lo más valioso, ¿no te va a dar algo? Obviamente que necesites en la provisión, porque son añadiduras. Supongamos que tú te imaginas que oras, o sea, que cuando oras te imaginas esto, ¿no? Padre, te pido por un carro, es una cosa, es un bien material. Y el Señor dice que pidamos, pero quiero que lo pienses en este texto. Señor, te pido por un carro para que tú me lo des, porque lo necesito para el trabajo, porque está muy, muy lejos todo, Padre. Pero dice tu palabra que si te pido en tu nombre y tú no lo vas a dar, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Supongamos que te imaginas después de orar que Dios te dijo, no te lo voy a dar. Si te imaginas eso, entonces estás diciendo que para el Padre vale más un carro que su Hijo. ¿Por qué? Porque un carro sí te lo va a reservar, pero al Hijo sí te lo va a entregar. Vale más un carro para el Padre que su Hijo. Entonces el texto nos está poniendo en referencia a lo siguiente: si ya te dio lo más valioso de su heredad, ¿cómo no te va a dar todo lo demás que necesitas para que en esta vida puedas vivir en abundancia? Y no estoy hablando de la opulencia ni de aplastar a los demás, pero como referencia al texto, la Biblia dice que si ya nos dio a alguien, ¿cómo no nos va a dar algo? No los veo muy convencidos. Yo sí estoy convencido del texto, y desde siempre que lo leí, lo entendí, lo he creído, y Dios ha sido fiel. Yo aquí me paraba en una montañita que había más o menos por aquí. Más o menos estaba por aquí la montañita. Sin nada aquí. Señor, yo sé que aquí va a ser tu casa. Aquí te vamos a adorar, te vamos a servir. Yo veo por fe. Yo lo creía porque era algo. Señor, si ya entregaste a tu Hijo para que la gente crea, ¿cómo no vas a entregar un auditorio para poder estar más cómodos? Y aquí está. Si ya nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar con Él? No sin Él, con Él todas las cosas. Muchas personas, el problema es que quieren las cosas, pero no lo quieren a Él. Y Él representa toda la estructura correcta de lo que es el cuerpo de Cristo.
Quieren las bendiciones de una congregación, pero no el compromiso de congregarse. Quieren las bendiciones del servicio, pero no el servir. Queremos las cosas, las añadiduras, pero no el compromiso, porque el texto lo dice muy claro. El que no escatimó, está hablando del Padre, ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros. Luego dice en forma de pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él, no sin Él? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es la noticia entonces? Como si usted fuera un reportero de televisión. Quiero que tú pienses que estás sentado en la oficina y te toca hacer la noticia. Vas a subir al periódico, la vas a escribir para que la lea López Dóriga en su programa, o Denise Merker o Javier Alatorre. Pero tú tienes que escribir la noticia. Y ya entendiste el texto. ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué letras pondrías para que el que va a dar el anuncio hable y diga, este texto lo explique a la audiencia? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo escribirías? Yo le pondría en signo de exclamación, así como, señores y señoras, no se preocupen, ya todo está provisto. Les tenemos una gran noticia. El que entregó al Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar cualquier cosa que le pidamos? Así que dejen de preocuparse por las cosas, porque ya están provistas, solo en su tiempo y en su momento. ¿Cómo interpretamos esto? Debemos interpretarlo desde el aspecto correcto. No es que queramos las cosas. El punto es que si tenemos las cosas, es porque lo tenemos a Él. Así de fácil. Que cuando te pregunten, Javier, oye, ¿cómo este negocio? Oye, 4 carros, ¿cómo le has hecho? La respuesta de todo empresario del reino de Dios es, nada es mío, todo es por mi Señor. Lo que tengo es por Él. No como es que tú sabes que uno se debe esforzar y trabajar mucho. No, la respuesta es, Dios me lo ha permitido. Desde el momento que le entregué mi vida lo tengo a Él, y al tenerlo a Él lo tengo todo. Y lo que no tengo con Él es porque no me hace falta, porque Él sabe que no lo necesito. ¿Cómo son los espiritufláuticos? Se van a reír, pero van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo es posible que alguien tenga fe sin agraviar a nadie? Usted dígame, le voy a hacer la pregunta, ¿qué es más espiritual? Quiero que me lo conteste en su mente, no literal, porque se va a matar solo. Mire, escuche bien. ¿Qué es más espiritual? ¿Que yo pase al altar y le pida a Dios para que me saque de una deuda? ¿O que pase al altar sin deuda para pedirle a Dios por cosas de abundancia, de un negocio, de que quiero otra casa porque voy a rentar, quiero bienes y raíces? O supongamos que le pides a Dios algo material. ¿Qué es más espiritual? No lo responda, le dije. Que esté bien endeudado, que con Coppel y con esto. Yo, Señor, te pido que tú eres el que suple, mi Padre, aleluya. Señor, tú dame para pagar. ¿Qué es más espiritual? O el otro que está de este lado, que no tiene, Padre, te pido para que me des 4 carros, necesito para el negocio. Dame 4 concesiones de taxi, te voy a servir siempre y los voy a poner para tu obra. ¿Qué es más espiritual? No lo responda. ¿Sabe qué piensa la gente común y espiritufláutica? Que es más espiritual pedirle a Dios para salir de una deuda, pero que si tú oras para prosperar, es del diablo. Eso no. O sea, que el Señor te saque de estar quebrado es de Dios, pero que el Señor de ya no estar quebrado a que te lleve a otro nivel, eso es del diablo. ¿Y quién nos dijo eso? Si la Biblia dice que Dios es el dueño de ¿qué? Del oro y Él es el dueño. ¿Cómo es posible? Les voy a decir algo bien fuerte, que en un lugar, en una cantina haya más dinero que en una casa de Dios. ¿Verdad que tenemos que cambiar el chip con este texto? El Señor ya nos dio a su Hijo, hermanos. Este 2019 vamos a trabajar en forjar el carácter como hijos de Dios. Pero tenemos que transformar nuestra mentalidad. No es que el Señor te va a bendecir para que te creas mucho, porque en ese momento el Señor te va a aplastar, porque a los altivos Dios los ve de lejos. Dios te va a bendecir por lo que dice Génesis 12: te bendeciré y serás bendición. O sea, la bendición de Dios es algo que siempre se comparte. Si te has dado cuenta, todo hombre o mujer bendita de Dios es una fuente de bendición para otros. La abundancia del mundo a los hombres es una fuente que se cierra
que se marchita. Es el codicioso, el avaricioso, tiene mucho, pero a sus trabajadores los trata mal, les paga lo menos que puede, los trata lo más mal posible, los explota todo el tiempo que puede, pero él es el dueño. Pues la abundancia que él tiene se estanca porque es una abundancia contaminada por el espíritu del mundo, no por el espíritu de la bendición de Dios. Necesitamos vernos con el valor que Dios nos ve. Imagínate que Dios dice: mi hijo se va a perder, merece por el pecado el infierno, la condenación eterna. Necesito hacer algo por él. Y la única es hacer un acto de sacrificio para que él se salve. Eso está correcto. Y ese es el acto más grande de amor. Pero el texto dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿cómo es posible que Dios, en su gran amor con que nos amó, como dice la Biblia, nos provea la puerta de salvación, pero todos los 26 o 29 o 40 años de cristianos vivamos una vida de pobreza, de escasez, de deudas, de miseria? No entiendo el balance. Piénselo, no puede cuestionar lo que estoy diciendo, pero quisiera que lo pensara. No entiendo el balance. Por un lado salvados y por otro lado quebrados. ¿Cómo es el balance? Por un lado predico de un Dios que sana y por el otro lado vivo toda mi vida enferma. ¿Cómo es el equilibrio? No estoy diciendo que uno no se puede enfermar, no es el tema de que nunca te enfermes, bendito, rico y bendecido. No. Hay viernes negro y ustedes escucharon el sermón del domingo. ¿Habrá días malos? ¿Habrá vacas flacas? Indudablemente. Lo que yo estoy diciendo, el extremo, personas que son rescatadas, pero toda su vida le deben a todo, piden prestado por aquí, piden por allá, no encuentran estabilidad, no encuentran fortaleza, no se les ve una vida fluyente o abundante. No estoy hablando de millones, pero por lo menos una estabilidad económica tranquila. Siempre están pensando por la escasez en la que viven. ¿Dónde está el equilibrio? Bien salvos, súper quebrados. Entonces, Dios mío, o sea, nos salvaste de la vida eterna para allá. Y por acá, de este lado del cielo, que aquí nos vemos como podamos. Y la Biblia no lo menciona. Sí, la Biblia dice que el Señor nos bendecirá porque Él vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, ¿dónde está el balance? El balance está en la fe. Ay, les voy a hacer una pregunta capciosa, ¿Están listos? Hebreos 11:32 habla de los héroes de la fe. Pónganle mucha atención. Quisiera que todos pudieran ver, juniors, adolescentes, jóvenes, todos pudieran ver el pasaje, porque no es el pastor que lo va a decir, es la Biblia que lo va a revelar. Yo solamente voy a exponer el texto. ¿Están listos? Muy bien. Está hablando de los héroes de la fe. Recuerden que este texto o este capítulo de 11 de Hebreos empieza con la primicia de Abraham. Él es el que abre los héroes de la fe. Hombres como Abel, la ofrenda de Abel inicia con Abel, con la primicia. Pero escuchen lo que vamos a leer, Hebreos 11:32. ¿Están listos todos? Ok. El escritor de Hebreos está hablando de todos los héroes de la fe, pero como van a ser muchos, así como que está resumiendo, ¿verdad? Y dice 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Para los que no creen, es héroe de la fe, está en el cielo, si no, no estuviera en el texto. De Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. O sea, me pasaría hablando de todos ellos. Pero luego dice el 33: que por fe, ¿qué pasó? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros, diga conmigo, más otros,
Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué descubrió ahí? Hay dos grupos. El primer grupo conquistó, tapó bocas, conquistó, recibió lo prometido. El primer grupo encontró la respuesta en esta tierra, aunque anhelaba una patria mejor. El segundo grupo, apedreados, aserrados, viviendo de aquí para allá, en cuevas, en cavernas, maltratados. Ese es el segundo grupo. Y habla la Biblia que son héroes de ¿qué? De la fe. Aquí termino, mis hermanos. No es la doctrina de que el que tenga dinero o el que tenga salud ese es salvo. No es así. Yo no estoy hablando de eso. Lo que quiero retarte es ¿cómo quieres vivir tu fe en esta tierra? ¿De qué manera? Porque la sangre de Jesús nos salva, no el estilo de vida. Hay gente que puede vivir en una casa de cartón toda su vida, creyendo en el Señor, y se va a ir al cielo. No estoy hablando de que los que viven quebrados toda su vida es porque se van a ir al infierno. No, ese no es el tema. El reto es para cada uno de nosotros. ¿Cómo quieres vivir tu fe en Cristo mientras tú o yo nos morimos? O sea, ¿cómo vamos a vivir de este lado del cielo? Porque estamos vivos aquí. ¿Y cuál va a ser nuestro testimonio? Depende de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. Si quieres ser del primer grupo o quieres ser del segundo grupo, al final todos se van a ir al cielo, pero los del segundo grupo les fue pero de la patada. Apedreados, aserrados, recibieron muertos, tristes, angustiados, pobres, indignos. El mundo no era digno y no recibieron lo prometido. Por eso dice, más otros, pero el primer grupo conquistaron reinos, hicieron proezas, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fueron hombres que le creyeron a Dios por fe y conquistaron. Pero otros se quedaron como creyendo en lo eterno, pero viviendo demasiado lentos en lo humano. ¿Dónde está el equilibrio de tu fe en Cristo Jesús? ¿Dónde está nuestra dependencia? Y ahí depende. La Biblia dice que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. No es una competencia. Cada quien tiene una medida de fe. Independientemente de la medida de fe, la Biblia dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, si tuvieras esa capacidad de creer más allá de lo que Él ya te dio, es que soy salvo, bendito Dios, soy salvo, bendito. O sea, está bien, eres salvo, pero lee el texto. Y el que no escatimó ni a su propio hijo lo entregó por ti, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? No habla de más personas, habla de cosas. Si te dio a alguien, ¿cómo no te va a entregar todas las cosas? Porque tener a Jesús nos hace tenerlo todo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quieres para el 2019 en tu vida y tu familia? Mucha respuesta está en tu fe y en tu capacidad de creerle a Dios. Algunos tienen una calculadora para tomar decisiones. Yo tampoco soy un ejemplo de toma de decisiones, pero yo estaba en el Vanguardia y fue suficiente una semana de no sentirme en paz y no saber qué. Era maestro, me iba bien, como diría mi esposa en la parte de su profesión de enfermera. Yo era maestro, estaba a punto de coordinar. Yo no tenía paz, llegaba a la escuela, me sentía vacío, seco. Es algo que solo Dios y yo sabemos cómo me sentía. Y yo entendí, no tuve que cuestionar. Al lunes, sin orar, yo le dije, maestra,
Eso era febrero. Le dije, maestra, la directora, yo le entrego la plaza de trabajo al terminar este ciclo. ¿Cómo, Eliseo? Me decían el profesor Eliseo. ¿Cómo vamos a entregar? Está muy bien. Es algo que usted no puede comprender y no la llamo ignorante, pero es algo entre Dios y yo. Pero yo para julio, conmigo no cuente para el siguiente ciclo. Y todavía faltaba tiempo. Quería dejar bien mi trabajo. Yo no sabía que seguía, hermanos. Imagínate que yo no renuncio, ahí sigo agarrado a la placita, a la quincenita del Vanguardia, aferrado ahí. Lo solté, yo no sabía que seguía. Y esos son los hombres de fe. La Biblia dice que salían sin saber a dónde iban. Entonces, ¿qué es fe? ¿Saber lo que sigue o no saberlo? Le dije a la hermana que nos dijo de los terrenos, son aparte 6, aparte a 8 y los vamos a pagar. ¿Cómo? No sé, pero los vamos a pagar. Es de Dios. La fe actúa en lo que no sabes, pero tú crees. Y le dije, y renuncié. Y me dieron el finiquito y allá anduve sobreviviendo con lo poquito. Y en la última, la poquito que me quedaba, me invitaron a Tijuana a predicar. Y fui a predicar a Tijuana y ahí estaba un supervisor nacional de la iglesia de Dios. Hallé gracia delante de él, de Dios y de él. Y cuando terminó me pidió el número y a los 15 días me habló. Y aquí ya no tenía casi nada. Me dijo, Loreto, quiero que vayas a pastorear a Tabasco, me dijo. 3 meses, predica así bien motivacional porque la iglesia está bien dolida. Por eso me traje mi esposa, ¿cierto? 3 meses le dije, ¿puedes? Por supuesto. ¿Por qué creen que pude? Porque ella había renunciado. Pero no renuncié porque me iba a ir a Tabasco. Yo renuncié sin saber. Yo le creía a Dios. Y me fui por 3 meses, duré 2 años. Regresé con la visión que Dios me permitió ver. Me traje a mi maravillosa esposa. Comenzamos todo sin saber. Hermanos, la fe es algo que la tenemos que poner en práctica. Si ya tienes a Jesús, entonces te hace falta lo otro: el emprendimiento y la convicción de que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Porque si ya tienes al Hijo, ¿cómo no te dará el Señor también con Él todas las cosas? ¿Saben la cara de sarcasmo y de sonrisa que me hacía la gente cuando íbamos a pagar estos terrenos? Ya véndalos, pastor, ya suéltelos. No van a poder, son poquitos, ya pasamos por ahí. Si son unas lonas. Ahí estaba mi esposa en ocasiones, se burlaban de nosotros. Cuando firmé el último, quería que estuviera el encargado general. Y quiero que esté el otro también, le dije, el que se burlaba. El penúltimo, porque el último lo dio Adrián, me acuerdo. Ya vamos a pagar, le dije. Como te dije, en tiempo y forma, con 90,000, casi 100,000 pesos encima. Y a los 3 años, terrenos pagados. Porque Dios no avergüenza a su pueblo. Jesús se sacrificó y el Padre envió el sacrificio más importante a su Hijo. Pero es un regalo si ya nos dio al Hijo. Di conmigo, si ya me dio al Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no me va a dar un viaje a Miami? Todos los incrédulos no lo dijeron, pues. Ay, está pensando en cosas materiales. No, señores, pero si ya te dio lo más valioso, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? ¿Cómo te va a reservar algo que para Él es irrelevante cuando te dio lo más relevante del cielo?